Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada iglesia de nuestro glorioso y soberano Señor Jesucristo. Paz y gracia sean para todos ustedes multiplicadas en Cristo Jesús en este día de fe, en este día de esperanza, en este día lleno del amor de Dios para nuestras vidas. Y nos acercamos a nuestro Padre Eterno en el nombre de nuestro sumo sacerdote, en el nombre de nuestro Cordero de Dios, de Cristo Jesús, con el cual podemos acercarnos confiadamente a la gracia del Padre, al amor del Padre, al trono de Dios, para poder expresarle primero nuestra gratitud. Por eso la Escritura dice siempre: acerquémonos primero con acción de gracias, porque es más grande la lista que nosotros tenemos de agradecimiento a nuestro Padre que la lista de nuestras peticiones. Por eso nos acercamos dándole gracias a nuestro Padre Eterno por todas las bondades, por todos los favores, por todas las gracias que Él ha tenido con nosotros, la humanidad, con todas las demostraciones de amor, siendo la más grande la que hizo en su propio Hijo, encarnándolo, colocándolo 33 años en el vivir humano, llevándolo a una expiación en la cruz, luego una resurrección al tercer día, una glorificación, una ascensión, y sentándolo en el trono de la mano derecha. Esa gran obra que nuestro Padre ha hecho de colocar al justo por el injusto, al inocente por el pecador, para librarnos a nosotros de la condenación, de la ira de Dios, es una de las mayores obras que nosotros siempre agradecemos a nuestro Padre, porque en esa obra nosotros hemos sido recobrados, reconciliados a la economía de Dios, al propósito eterno de Dios. Por eso le damos gracias a nuestro Padre, lo bendecimos, lo exaltamos, santificado sea su nombre y santificado sea su Hijo, el Señor Jesús, exaltado, digno de toda gloria, de toda alabanza, de todo poder, el Señor Jesucristo, por ser la imagen visible del Dios invisible, por ser Cristo, la manifestación y la consumación del amor de Dios. Y le pedimos a nuestro Padre, le hacemos una petición en esta mañana. Aunque hay peticiones para nuestro cuerpo, todos tenemos peticiones para nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es un cuerpo sujeto a necesidad. Aunque tenemos peticiones también familiares, tenemos peticiones financieras, peticiones sociales, ambientales, políticas. El hombre continuamente está sujeto a necesidad. Pero en esta hora le pedimos a nuestro Padre una petición más relacionada a nuestra alma. Le pedimos a nuestro Padre que le dé vida a nuestra alma, que le dé luz a nuestra alma, que nos alimente el alma, que nos sustente el alma y que nos dé el alimento que necesita mi alma, alimentarse hoy, nutrirse hoy, ser saciada hoy. Que mi alma reciba por medio de la palabra las riquezas inescrutables de Cristo, los nutrientes divinos, vivientes, que puedan vivificar mi alma. Que entendemos hoy que las mayores necesidades y las mayores peticiones son las de mi alma. Mi alma lo que necesita es a Cristo, mi alma lo que necesita es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Y por eso le hacemos esta petición en esta mañana junto al Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo la palabra venga servida a nosotros y podamos, por medio del oír con fe, esa palabra entre por nuestros oídos y pueda venir a saciar, a nutrir mi alma, darle luz a mi alma, darle vida a mi alma, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a fluir, amados, amada iglesia, en el Salmo 143. Es un salmo de David. Vamos a leerlo en el nombre del Señor y para el Señor, y para que de allí, de esa palabra escrita, el Espíritu Santo pueda sacar una porción de palabra viva y eficaz para vivificar nuestra alma, llenarla de fe, llenarla de amor y llenarla de esperanza.
Dice el Salmo 143, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, respóndeme por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia me sacarás o sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Oh Señor Jesús, mi alma te salta en mi corazón, te desea. Salmo 143. ¿De quién es ese salmo? Nos está mostrando la misma escritura que ese salmo responde a un hombre llamado David, el rey David, a un hombre que Dios asignó para tener el oficio de ser el pastor de Israel, el rey, el protector de Israel, a este hombre llamado David, un hombre que Dios llamó de allí en medio de las ovejas, en medio de la casa de Isaí, el octavo de 8 hijos, el último de los hijos. Dios lo llamó para ser el rey de la nación, y este rey expresa una oración de súplica, una oración pidiendo dirección, pidiendo liberación, porque se encuentra perseguido por enemigos. Continuamente es muy común ver en los salmos, primero, ver que la mayoría son de David. ¿Qué es común ver en los salmos? Que también es muy común que David sea perseguido. Es muy común ver en los salmos a David pidiendo protección. Es muy común cuando tú miras los salmos, los 150 salmos que hay en este libro, muchos de los salmos tienen en común que David continuamente está pidiéndole a Dios que lo libere, que lo salve de los muchos enemigos que se levantaron en contra de su reinado. Y también es común en algunos salmos ver la alabanza de David, ya no solamente pidiendo liberación, sino expresiones de agradecimiento, de amor, de alabanza al Señor por las riquezas que él ha encontrado de Dios y en medio de la ley. Pero en este salmo, el rey David está pidiéndole a Dios, le está suplicando que escuche su ruego y que le responda. Dice: respóndeme por tu verdad, respóndeme por tu justicia. ¿Y qué le está pidiendo? Liberación. Le está pidiendo que lo libre de los enemigos. Dice: líbrame de mis enemigos, oh Jehová. Entonces, ¿en qué situación está aquí el rey David? Está en una situación donde enemigos más fuertes que él se han levantado contra el rey David. Enemigos que dice que lo han hecho postrar, enemigos que están persiguiendo su alma. Dice: estoy afligido, estoy con el corazón desolado. Estos enemigos quieren llevarme al lugar de los muertos. Entonces es allí donde David
continuamente hace estas oraciones encomendando su vida a su Dios. Por eso le dice: tú eres mi Dios, libérame, respóndeme, tráeme una salvación a esta persecución de los enemigos que quieren hacerme habitar en tinieblas o en el Seol. Entonces, ese es el contexto del Salmo, el rey David, para que entendamos por qué el rey David continuamente tiene estas oraciones por su oficio, porque al ser puesto rey era la misma foto que él debía ser cuando era pastor de ovejas. Cuando el padre Isaí lo hizo pastor de las ovejas de la casa, pues David como pastor debía continuamente estar combatiendo los enemigos de las ovejas. Pues ahora, cuando Dios, no el padre Isaí, sino el padre creador, el Dios que lo creó, le da la asignación de ser el rey de Israel, el pastor de Israel, pues ahora ese oficio puso a David delante de muchos enemigos. Así como cuidar las ovejas lo colocaba expuesto ante muchos animales salvajes que querían perseguir la economía de Isaí y las ovejas, pues ahora muchos enemigos que querían destruir a Israel, la economía de Dios, pues iban a enfrentarse a David, porque David era el pastor, era el protector, era la parte visible que protegía a Israel, era a quien Dios le había puesto para proteger visiblemente a su casa, a su pueblo llamado Israel. Así como las ovejas era la protección visible de su dueño, ahora David era la protección visible de Dios para Israel. Por medio de David venía la liberación a Israel. Desde ese oficio de cuidar un pueblo, que es la economía de Dios, de cuidar un pueblo que está bajo pacto de Dios, David, al tener ese oficio, pues continuamente tenía enemigos de muerte, muchos enemigos. Y vemos que el primer enemigo que enfrentó no fue un enemigo externo de una nación, sino fue un enemigo de su propia casa. Vemos que el primero que persiguió a David fue el mismo rey Saúl. El rey Saúl fue el primer enemigo que se le levantó a David, y que David allí esperó que fuera Dios mismo el que quitara ese enemigo, porque David no iba a manchar sus manos levantándose contra el ungido de Dios, porque David reconocía que Saúl había sido ungido por Dios para ser el primer rey de Israel. Pero luego David siguió teniendo otras persecuciones de enemigos. No solamente recibió la persecución del enemigo fuerte, que era el mismo rey de su nación, el mismo Saúl, el mismo suegro, lo estaba persiguiendo para matarlo, sino que también David recibió persecuciones de muchos más enemigos, y enemigos muy poderosos. También el rey David fue perseguido por su propio hijo. Recordemos que David fue perseguido por Absalón, otro enemigo que se levantó con mucho poder, mucha fuerza, para derrotar el mismo trono de su padre. Entonces allí vemos otra persecución de su propia casa. Absalón, un hijo que él amaba mucho, se levantó en rebelión con unos ejércitos y colocó a David en situación de huida. Lo hizo huir de Jerusalén por unos años y lo persiguió, quería matar el hijo al padre. Entonces, por eso David continuamente lo vemos expresando estas oraciones delante de Dios, oraciones diciéndole a Dios: se me han levantado muchos enemigos, quieren llevarme al Seol, quieren llevarme al lugar de las tinieblas. Algunos creen que esta oración la hizo cuando lo perseguía su hijo, Absalón, precisamente. Algunos teólogos piensan que este salmo, aunque aquí no lo dice, piensan que es una oración que provino de los días en que lo perseguía Absalón. Okay. Lo cierto es que siempre el oficio lo puso delante de enemigos. El oficio que tenía David lo hacía exponerse delante de muchos enemigos que querían derrotar a Israel, porque estuvo delante de naciones que querían quitar a Israel, el dominio, que
quitarle a Israel la tierra, quitarle a Israel su economía, y enemigos que querían subyugar, esclavizar la nación que Dios creó desde el inicio con Abraham. Entonces por eso continuamente vemos a David en este tipo de oración, reconociendo que hay enemigos, y él le dice a Jehová: respóndeme, libérame de estos enemigos, y le va a pedir dirección. Pero ¿qué dice el rey David cuando le ora a Jehová? Le dice: Jehová, respóndeme por tu verdad y por tu justicia, no entres en juicio con tu siervo. Es decir, David reconoce que él es siervo de Dios. Dice: yo soy tu siervo, tú me pusiste, me ungiste para hacer esta función, para cuidar a tu pueblo. Por eso libérame de estos enemigos. Por tu verdad y por tu justicia, por tu misericordia, libérame, disipa mis enemigos, porque muchos enemigos se han levantado contra mí. Entonces la oración del ungido David, pidiéndole a Dios que lo libere de esos enemigos en los cuales se han levantado contra él, por Dios ungirlo para ser el pastor de Israel. Pero años más tarde, siglos más tarde, Dios, nuestro Padre, asignó a su propio Hijo, el Señor Jesús, ser el pastor de toda la humanidad. No solamente el pastor de Israel, sino que el Padre Celestial envió a su propio Hijo, a su unigénito, para que pudiera pastorear y proteger a toda la humanidad de los grandes enemigos espirituales. Así como David protegía las ovejas de enemigos tangibles, de enemigos visibles como los animales salvajes, así como David protegía a Israel de enemigos, de naciones, de reyes que se levantaron, pues el Señor Jesús vino, enviado por el Padre Celestial, a que sea el pastor de toda la humanidad. Por eso el Señor Jesús ahora enfrenta muchos enemigos también desde que empiezan a nacer. Por eso cuando no había ni nacido, cuando ya se había declarado una orden de matar todos los niños nacidos para deshacerse de él. Entonces el mismo Señor Jesús tiene una foto en este salmo, porque muchos enemigos se le levantaron al Señor Jesús, pero eran enemigos nuestros, enemigos de la humanidad. Y el Señor Jesús enfrentó todos sus enemigos, venciéndolos, exhibiéndolos públicamente por el oficio que Dios le asignó al Señor Jesús. Entonces, así como David primero tenía un oficio íntimo, un oficio en casa, y luego Dios lo puso a hacer un oficio visible para muchos. Asimismo el Hijo primero hacía un oficio allí en la eternidad con Dios, pero Dios lo sacó de la casa y lo puso en medio de un mundo, para que ahora venga y Cristo sea el pastor del mundo, el pastor de la humanidad. Así como David fue el pastor de Israel, Cristo Jesús es el pastor de toda la humanidad. Por eso él dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo soy el pastor que los llevo a vida, aguas de vida eterna. Pero ¿qué ocurriría? Por ser el pastor David de las ovejas, se iba a enfrentar a enemigos. Por ser David el pastor de Israel, se iba a enfrentar a enemigos. Y el Señor Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, no siervo de Dios, porque David era un siervo de Dios, pero ahora el pastor de la humanidad es el mismo Hijo de Dios. Pero por ser hecho pastor, el Señor Jesús, fue expuesto ante muchos enemigos. Por eso continuamente la vida del Señor Jesús estuvo perseguida desde el mismo vientre, estuvo perseguida de la misma niñez. Muchos lo querían matar al Señor Jesús, muchos enemigos. Y así como a David se le levantaron los más cercanos, pues al Señor Jesús se le levantaron los mismos sacerdotes, los más cercanos fueron los que lo llevaron hasta la cruz. Entonces muchas veces vemos al pastor David pidiendo protección de los enemigos, diciéndole: Señor, libérame de los enemigos que se han levantado, porque tú me hiciste pastor, tú me colocaste este oficio y ahora tengo enemigos que no son míos, son enemigos del oficio. Y lo mismo el Señor Jesús. El Señor Jesús ahora tiene todos los enemigos del universo, todos los enemigos espirituales que son enemigos de la humanidad.
que son enemigos y perseguidores de la humanidad. Cristo viene, el Señor Jesús, y enfrenta a todos esos enemigos. Entonces, ¿cómo venció? Vamos a ver cómo venció el Señor Jesús a esos enemigos. Entonces David lo dice Jehová: respóndeme por tu verdad y por tu justicia, no entres en juicio con tu siervo, porque no hay uno justo delante de ti. No hay quien, no hay un ser viviente que se justifique delante de ti. Entonces, ¿qué está diciéndole David a Dios? Le está reconociendo que primero él no ha hecho la voluntad de Dios. Por eso le dice: enséñame a hacer tu voluntad, Jehová. Enséñame a seguir tu camino. Le dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Entonces David está reconociendo que mucho de estas persecuciones ha sido porque él no ha hecho la voluntad perfecta y agradable de Dios. Entonces, muchas de las persecuciones es porque David cometió errores. Por eso recuerden que en un error de David Dios le dijo: no se apartará la espada de tu casa. Entonces él está reconociendo, diciéndole: Dios, no entres en juicio conmigo, con tu siervo, porque no hay uno que sea justo delante de ti. Que estás reconociendo que Dios es fiel y que Él es injusto, diciéndole: yo he sido injusto, y si tú me haces juicio, pues mi enemigo acabará conmigo. Te dice: no entres en juicio porque no hay uno justo delante de ti. Tu justicia no la traigas sobre mí, porque me mataría tu justicia, porque yo soy injusto, no he hecho tu voluntad. Por eso le dice: enséñame a hacer tu voluntad, muéstrame tu rostro, muéstrame el camino para yo poder seguir haciendo tu voluntad. Entonces, en este salmo vemos al ungido, al siervo, reconociendo que él no es justo delante de Dios, y que el juicio de Dios le dice: no lo traigas sobre mí, porque mis manos, mi corazón tienen justicia. Entonces, pero ahora cuando viene el Hijo de Dios, Cristo Jesús, Él es el único hombre, el único ser viviente nacido que es justo delante de Dios. Eso es lo maravilloso, porque Cristo Jesús es el único que es justo delante del Padre. Entonces le dice David: no traigas tu justicia, no hagas tu juicio sobre mi vida, porque yo soy injusto, estoy lleno de injusticia. Pero vino uno que es Cristo, que no teniendo pecado, fue hecho pecado para que sea la justicia de Dios para los hombres. Entonces Cristo Jesús es la justicia de Dios para el ser humano. Ahora todos nosotros somos justificados por el justo, el Señor Jesús. Por eso David dice: yo no puedo justificar a Israel, yo no puedo justificar a lo que tú me diste, porque yo no tengo justicia, yo no he hecho tu voluntad. Pero gracias damos a nuestro Señor Jesús, porque Él fue hecho pecado para que la justicia de Dios sea por medio de Él para nosotros. El inocente, el puro, fue puesto en juicio para que la justicia de Dios venga sobre nosotros. Entonces ahora este ungido David le dice a Dios: respóndeme por tu verdad, por tu justicia, no entres en juicio con tu siervo, porque no hay uno justo delante de ti. Pero Cristo Jesús tiene una oración diferente, porque Cristo Jesús sí es justo delante del Padre, y Cristo Jesús es la justicia de Dios para los hombres. Entonces, por medio de Cristo, tú y yo estamos justificados. Por medio de Cristo, el juicio de Dios no va a venir sobre nosotros. Por eso le dice David: no traigas el juicio sobre mí, porque yo soy injusto. Tu juicio me va a destruir más que mi enemigo. Pero ahora nosotros, el juicio de Dios no recae sobre nosotros, porque nosotros estamos revestidos de la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, y eso se hace por la fe. Así como por un hombre todos nosotros fuimos hechos pecadores, por otro hombre, Cristo Jesús, todos fuimos hechos justos. Y así como creemos que por Adán todos fuimos hechos pecadores, pues de la misma manera debemos creer que por Cristo todos fuimos hechos justos delante de Dios. Entonces, ¿qué debemos reconocer con Cristo?
que no tenía David. David reconocía que ni él, siendo ungido, no era justo delante de Dios, ni siendo ungido, no era justo delante de Dios, ni siendo el rey de Israel, él no era justo delante de Dios. Pero Cristo Jesús, que es el unigénito Hijo de Dios, enviado de Dios, es el único ser viviente justo delante de Dios. Es el único. ¿Y por qué justo? Porque es el único que no tiene pecado. Por eso, ¿qué está diciendo David? Debajo del sol, todos los que nacen, no hay ninguno que se pueda presentar y decirte: Dios, yo soy justo delante de ti. Ninguno. Porque desde Adán hasta Jesús, todos han nacido con el pecado. Y por nacer con el pecado, nadie hace la voluntad de Dios perfecta y agradable. Por eso David no hizo la voluntad perfecta y agradable de Dios completa. Hizo unas partes, pero no completa. También falló. Pero Cristo Jesús es el único viviente, es el único ser nacido que se presenta justo delante del Padre. Porque Cristo Jesús, primero, nació sin pecado. Al nacer sin pecado, Él puede hacer la voluntad de Dios perfecta y agradable. Por eso vemos que David le dice a Dios: enséñame a hacer tu voluntad. Pero el Señor Jesús ora en Getsemaní diciéndole: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús es el único que es justo, y Jesús es el único que sabe hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué el Señor Jesús sabe hacer la voluntad de Dios? Porque Él no tiene el pecado. Todos los demás somos injustos porque ya nacemos con el pecado, y porque vivimos para no hacer la voluntad de Dios. Por eso le dice: enséñame a hacer tu voluntad. No la sé hacer, pero Cristo Jesús es perfecto haciendo la voluntad del Padre, y nunca hizo su propia voluntad. Aún en Getsemaní tomó la copa del juicio diciendo: que no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios. Entonces David necesita a alguien que le enseñe a hacer la voluntad. Cristo Jesús es el que nos enseña a todos a hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús oró, dijo: oren así, Padre nuestro. Y en medio de esa oración dijo: que se haga tu voluntad, Dios, aquí en la tierra como se hace en los cielos. Lo que está diciendo es: que se haga aquí en la tierra tu voluntad como yo la he hecho. Como yo, el enviado tuyo, hice tu voluntad en la tierra, ahora miles y miles de personas hagan tu voluntad. Todos los que somos de Cristo podemos hacer la voluntad de Dios. Todos los que nacemos de Dios, hoy podemos hacer la voluntad de Dios en el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué reconoce el salmista en medio de esta oración? Que Él no es justo, que no hay uno justo delante de Dios, ni el ungido, ni el sumo sacerdote, aunque era ungido. Ninguno de ellos, aunque eran ungidos, no eran justos delante de Dios. Entonces, ¿qué se necesitaba? Uno que se presentara justo delante de Dios. Pero para que se pudiera presentar uno justo delante de Dios, era uno que no naciera sin pecado, que no tuviera el pecado de Adán. Y el único que nace sin pecado, porque es concebido por la obra del Espíritu Santo, es el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús es el único que es justo delante del Padre. ¿Qué significa? Que es el único que no tiene injusticia. ¿Y que la injusticia? Pecado. Es el único que no tiene pecado. Pero ¿cómo se hizo Él justicia para nosotros? Pues el único que nació sin pecado, el único que es justo, Dios lo hizo pecador. Dios lo cargó de injusticia. Le cargó todo el pecado y la injusticia de toda la raza de la humanidad, se la cargó sobre Él. Por eso dice el escritor: Dios lo hizo pecado. Le cargó nuestros pecados al justo, para que ahora nosotros recibamos lo que Él es, la justicia de Dios. Por eso tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hoy nosotros somos justos delante de Dios por Cristo. ¿Y eso para qué me sirve? Pues eso va a permitir que el juicio de Dios no venga sobre tu vida, que los juicios de Dios no vengan sobre los hijos que Cristo justificó. Entonces, por eso nosotros no recibimos los juicios de Dios, porque los juicios de Dios son para los que no están justificados por Cristo. Entonces, ¿qué dice el salmista? Además de la oración: Señor, Jehová,
Me persiguen muchos enemigos, enséñame a hacer tu voluntad. Le dice, guíame con tu espíritu a la tierra de rectitud. Entonces David le dice, necesito que un espíritu me guíe hacia la rectitud. Y hoy el Señor Jesús responde esta oración, porque el Señor Jesús vino y nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía hacia la rectitud. Y la rectitud es Cristo Jesús. La rectitud y la perfección es Cristo Jesús. El mismo Espíritu nos guía hacia Cristo. David lo llamaba la tierra la rectitud, pero esa tierra de rectitud es el mismo Señor Jesús. Dice, por tu nombre, oh Jehová, vivifícame. Por tu justicia saca mi alma de la angustia. Y hoy esa justicia es Cristo Jesús. Por Cristo Jesús todas las almas fueron sacadas de la angustia. Por Cristo Jesús hoy nosotros gozamos la plenitud de la bendición de Dios, por la justicia del único que se presentó justo delante de Dios. Es que reconoce en medio de esta persecución David, en medio de esta aflicción, en medio de esta desolación que tenía de sus enemigos. Él reconoce que él no tiene justicia para presentar delante de Dios. ¿Por qué? Porque él ha cometido varios errores en medio de su reinado. Pero uno que viene de la descendencia de él, que es el Señor Jesús, se presenta con la justicia delante de Dios. ¿Y de qué manera presentó su justicia? Presentó su justicia justificándonos a nosotros, haciéndose él el cordero de expiación para que nosotros seamos declarados justos, inocentes delante del Padre. Entonces ahora Cristo Jesús es lo que hace a cada hijo justo. Todos los que recibimos a Cristo, Él no solamente nos salva del pecado, sino que nos justifica delante de Dios. Lo que significa que ya el juicio de Dios no está para los hijos que Cristo ha justificado. Entonces le damos gracias a nuestro Padre maravilloso por la persona de Cristo, porque Cristo es el único viviente que puede presentarse delante de Dios justo, porque vivió en la justicia de Dios, vivió sin la intervención de Satanás. Todos los demás han nacido bajo la influencia de Satanás, todos los demás han hecho obras para Satanás, pero el único que no hizo ni una sola obra para Satanás se llama Cristo Jesús. El único que, pudiendo nacer, nació libre de pecado. Y aunque Cristo Jesús es el unigénito Hijo de Dios, puro, santo, se enfrentó a los enemigos que eran nuestros. Así como David se enfrentó a enemigos que eran de Israel, Cristo Jesús se enfrentó a todos nuestros enemigos. Solo que en esta foto David pide a Dios que no lo deje caer en las manos de los enemigos. Pero nosotros sabemos que cuando vino el Señor Jesús, Dios le permitió por unas horas, unos días, que el Hijo de Él, su unigénito y santísimo Hijo, estuviera en manos de los enemigos y fuera llevado a donde David temía. David no quería ir al lugar de las tinieblas, David no quería ir al Seol, pero el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, por pastorearnos a nosotros, por justificarnos, por salvarnos, sí fue llevado al lugar de las tinieblas, fue llevado, dice, a las profundidades del abismo y fue puesto en las manos de sus enemigos, de todos los enemigos de la humanidad. Y Dios al tercer día lo rescata de la mano de los enemigos, volviéndole a dar la vida eterna que él posee. Entonces, por eso Cristo Jesús es más grande que David, porque David dice: yo soy tu siervo, el que tú pusiste para pastorear. Pero la humanidad es pastoreada no por un siervo de Dios, no es pastoreada por un ángel, es pastoreada por el mismo unigénito Hijo de Dios. Tú y yo tenemos pastor. El pastor de nuestro se llama el Señor Jesús. Él es el pastor de toda la humanidad, incluso el pastor de Israel. Y por eso debemos tener seguridad, confianza, tranquilidad. ¿Por qué? Porque mi pastor ya venció a todos los enemigos. Mi pastor es más grande que David, porque David, los enemigos lo hacían huir, pero a mi pastor, él hace huir a los enemigos.
delante de mi pastor Cristo Jesús, todos los enemigos fueron derrotados, exhibidos públicamente. Entonces David era un pastor pequeño en una nación, una sombra de lo que haría Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces por eso todos nosotros podemos confesar esta mañana: el Señor Jesús también es mi pastor. Él es quien me pastorea, Él es quien me guía a la vida eterna, Él es quien me lleva a reposados lugares. En Cristo Jesús estoy protegido de mis enemigos, porque aunque los enemigos intenten levantarse por mi injusticia, el pastor viene y le dice al Padre: Padre, detén el juicio sobre este hijo, porque yo lo he hecho justo por mi sacrificio, yo lo he hecho justo por mi obra, yo le compartí mi justicia. Entonces el juicio tuyo no viene sobre ellos. Por eso nosotros estamos agradecidos, confiados en Cristo, porque Cristo me protege de los juicios de Dios. Cristo me protege de los enemigos naturales, espirituales que tiene la humanidad. Mi pastor ha vencido a todos los enemigos. Además, mi pastor sí me puede enseñar a hacer la voluntad de Dios, porque David no me puede enseñar a hacer la voluntad de Dios porque no la hizo. Pero Cristo Jesús, siempre desde que era antes de ser carne y luego a ser encarnado, siempre Él ha hecho la voluntad de Dios. La hizo cuando estaba eterno y la hizo cuando estuvo temporal en carne. El Señor Jesús es el modelo perfecto de hacer la voluntad de Dios, porque es el único en toda la creación, en todo el universo, que hace la voluntad de Dios perfecta y agradable. Entonces tenemos a nuestro pastor que no solamente nos salva, no solamente nos protege, no solamente nos quita los enemigos, sino que mi pastor me puede enseñar a hacer la voluntad del Padre, porque Él es el perfecto haciendo voluntad, porque Él es el único que viviente que estuvo en la tierra para hacerla. Por eso Él es el único justo, porque la justicia de Dios se centra en que una criatura viva para hacer la voluntad perfecta y agradable de Dios. Eso es justo. Por eso Pablo le dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es justo para un hijo? Cuando obedece a un padre. Esa es la foto. Pero ¿qué es justo para un ser humano? Cuando obedece a aquel que lo creó, cuando hace la voluntad de aquel que lo creó. Eso le da estado de justicia, eso es justo. Cuando yo vivo para el beneplácito de lo que me creó mi creador, para lo cual mi creador me diseñó, cuando yo vivo para eso, yo estoy viviendo en un estado de justicia, porque eso es justo. ¿Qué es justo? Que yo viva para agradar a aquel que me creó. Cuando alguien no vive para agradar a aquel que lo creó, pues está en injusticia. Por eso necesito entrar en Cristo, porque en Cristo el Padre nos ve que todos estamos viviendo para lo que Dios nos creó. Por eso todos necesitamos introducirnos en Cristo, el justo. ¿Y por qué en Él? Porque Él es el único que desde el primer segundo que nació vivió para agradar al que lo creó. Nunca vivió para agradar a hombres, para agradar políticos, para agradar aspectos terrenales. Nunca vivió para agradar tradiciones, para agradar lo de abajo. Siempre vivió para agradar al que lo envió, para agradar al que le dio la vida, para agradar a su creador. Por eso es el único justo. ¿Y por qué Jesús pudo vivir así? Porque era el único que no tenía pecado. Por eso cuando el hombre tiene pecado, vive para agradarse a sí mismo, vive para agradar a otros, vive para agradar a personas, vive para agradar a muchos, menos a Dios. Pero cuando yo estoy en Cristo, ahora vivo como Cristo. Los días que el Padre nos da de vida, lo vivimos solo para agradar a Dios por medio de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo: ya no agradamos a hombres, sino a Dios. Por eso el cielo se abrió y dijo algo de Jesús. Nunca el cielo se abrió para decir de David. Por eso nunca vamos a ver que el cielo se abrió para decir: David, tú eres mi hijo amado. No, nunca el cielo se abrió. Nunca el cielo se abrió para decir a David: David, te he glorificado nuevamente. Nunca.
¿Por qué? Porque David es foto, David es una sombra, un tipo de lo que iba a pasar con el pastor de la tierra, no el pastor de Israel, el pastor de toda la tierra. Y el pastor de todas las naciones se llama el Señor Jesús. Y Él también tiene oficio de pastor. Además de ser sumo sacerdote, además de ser rey, además de ser el rabí y el maestro, además de ser el novio, además de ser el sumo capitán, Él es el sumo pastor. Cristo Jesús es el pastor de la humanidad. Y por eso todos nosotros debemos estar en la cobertura de Él, estar bajo la dirección de Él, porque mi pastor me derrota a todos los enemigos de la humanidad. Así como la oveja tenía enemigos que la querían destruir, matar, robar, pues la humanidad tiene enemigos que desde el principio lo han querido matar, robar y destruir. Y Cristo viene y enfrentó ese enemigo, ese ladrón que quería robarse la economía del Padre. Entonces por eso damos gracias a nuestro Padre, porque tenemos un pastor que vive eternamente. Tenemos un pastor que, aunque estuvo en las manos de los enemigos y estas fieras salvajes lo devoraron, lo llevaron al Seol, a las tinieblas, Él salió vencedor el tercer día, derrotando a todos los enemigos en los cuales Dios los había puesto en manos de ellos. Y hoy mi pastor vive eternamente, con toda gloria, con todo poder, con todo esplendor. El pastor de la humanidad vive eternamente. Por eso el pastor de Israel no vivió eternamente. David murió. El pastor de Israel necesitaba sucesores, pero nosotros no necesitamos sucesor, porque Cristo, una vez venido a la tierra para ser el pastor de la humanidad y defendernos de los enemigos, como pastor, Él es un pastor eterno, es un pastor para siempre. Si Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Él también es pastor según el orden de Melquisedec, que significa que es eterno. Entonces mi pastor no tiene sucesores. Después de que Cristo se fue, no significa que se necesita otro pastor, no porque Él no se ha ido del universo. Él está presente, sentado a la diestra del Padre, con cuerpo, resucitado y glorificado. Mi pastor vive. Entonces mi pastor me va a seguir protegiendo. Si aún hay enemigos, me protege enemigos, pero mi pastor me va a seguir pastoreando. Entonces ahora, ¿qué hace nuestro pastor? Lo mismo que hacía un pastor: alimentar, sustentar, llenar de vida a la economía del Padre. Y hoy Cristo nos sustenta, nos llena de vida, y Él mismo es el alimento, Él mismo es la bebida, Él mismo es el abrigo, Él mismo es todo lo que necesitamos nosotros, lo es Cristo. Por eso Cristo es el todo de la iglesia. Entonces David le pide a Dios que le enseñe a hacer la voluntad, y vino el que le puede enseñar. ¿Quién nos puede enseñar a hacer la voluntad? El Hijo unigénito de Dios. Es el único que nos enseña a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que vivamos para agradar a aquel que me creó. ¿Y de qué manera nosotros podemos agradar a aquel que me creó? Pues dice la Escritura que todo aquel que tiene fe le agrada a Dios. Entonces, ¿de qué manera yo le agrado a Dios? Cuando tienes fe en el Hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, eso es lo que le agrada al Padre. Ahora la obra que tenemos que hacer nosotros para agradar al Padre es tener fe en el Hijo de Dios. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es la fe puesta en Cristo lo que te hace a ti y a mí agradable delante del Creador. Eso le agrada al Padre. Cada vez que nosotros tenemos puesta nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro creer en Cristo Jesús, eso nos hace agradables delante de Dios. Y todo aquel que no tiene fe, pues no le agrada a Dios, porque no cree en el Hijo enviado por el Padre. Por eso David le dice, Dios, por tu nombre, respóndeme,
porque yo soy tu siervo, pero vino uno más grande que dice, yo soy tu hijo. Y ese hijo que vino, Dios lo protegió de todos los enemigos. Si Dios protegió a David siendo siervo de enemigos, cuánto más a su propio hijo. Y por eso, aunque inicialmente lo entregó en las manos de los enemigos, Dios lo salvó después de que los enemigos arrebataran la vida del mismo Jesús. Cristo, el mismo Padre, lo saca de lo más profundo de los enemigos, lo llevaron al abismo de las profundidades de la tierra y lo saca al tercer día, colocándolo por encima de toda potestad, de todo principado, siendo el pastor viviente. Entonces, a través de este salmo declaramos y confesamos que el Señor Jesucristo es mi pastor viviente, es mi pastor eterno, nada me faltará, Él siempre me proveerá. Si podemos hacer el salmo que hizo David, Cristo es mi pastor, nada me faltará, Él me guiará, aunque hubieran situaciones de aflicción, de necesidad, Él me va a proveer, porque Cristo es mi pastor viviente, es mi pastor que me da victoria. En Cristo Jesús yo estoy justificado por Dios y por medio de Él yo aprendo a hacer la voluntad de Dios, porque ahora Él me ha dado un espíritu para que yo agrade al Padre, para que comprenda que yo vivir para agradar a mi Padre Celestial. Eso es justo, que nosotros vivamos para aquel que nos creó y para aquel que nos compró, para el Señor Jesús. Por eso le damos gracias a nuestro Padre, porque nuestro pastor vive, porque tenemos un pastor que derrotó todos los enemigos, porque tenemos un pastor que haciendo la voluntad perfecta nos justificó a todos nosotros, el Señor Jesús. Por eso Él, con esa obediencia a la voluntad de Dios, nos trajo a nosotros el regalo de la salvación. Entonces bendecimos a nuestro Padre y bendecimos al Señor Jesús, porque ahora sí hay en la tierra quien haga la voluntad de Dios. Y esa se llama la iglesia. La iglesia hace la voluntad de Dios como su pastor, como su cabeza, como su Señor. La iglesia hoy vive para agradar al Padre. ¿De qué manera? Teniendo fe en el Señor Jesús. Por eso no creas que el juicio de Dios va a venir sobre ti, no. Porque tu fe te dice, aférrate a Cristo, porque al tocar a Cristo, Dios no trae juicio para los que estamos en Cristo. Y esa es la fe, cuando yo creo que por medio de Cristo recibo el favor de Dios, no el juicio de Dios. Entonces tener fe en Cristo Jesús me trae la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Si alguien se presenta sin Cristo, ya es injusto porque nació con pecado. Por eso, si yo me presento con Cristo, Dios dice, lo puedo bendecir porque eres justo delante de mí, porque estás en el justo, estás en Cristo. Y por eso recibimos los favores y la manifestación del amor de Dios. Le damos gracias, amada iglesia, a nuestro Padre, lo bendecimos en esta mañana y damos gracias porque su palabra nos da luz para poder nosotros asirnos más a Cristo Jesús y poder saber que David recibió por el nombre de Jehová salvación y nosotros recibimos por medio del Hijo de Jehová esta salvación tan grande. Y que así como David dijo, tu buen espíritu me guíe, nosotros sabemos que el Espíritu Santo que está con nosotros nos guía hacia la rectitud de Cristo, hacia la perfección de Cristo, somos guiados. Y sabemos que si aún no hay enemigos, ninguno va a poder derrotarte, ningún enemigo va a poder llevarte a la destrucción, porque tenemos pastor. Mi pastor siempre saldrá si hay un enemigo que quiera tocar la economía del Padre. Para eso es el pastor, para protegernos del enemigo. Las ovejas no se pueden defender del enemigo. Una oveja nunca fue diseñada para defenderse. Lo mismo nosotros. Por eso dice el Señor Jesús en la Escritura, nadie busque defenderse, no busquen ustedes vengarse, dejen que el Padre del Hijo los defienda, porque ellos son sus pastores. Nosotros no estamos diseñados para defendernos delante del enemigo, sino para asirnos al pastor, no para defendernos nosotros,
sino corre donde está mi pastor. Por eso cuando hayan situaciones, corre hacia tu pastor. Dile: pastor, Señor Jesús, defiéndeme de mis enemigos. Sálvame de mis enemigos, porque yo no estoy diseñado para enfrentar enemigos. Estoy diseñado para esconderme en ti, para refugiarme en ti, porque tú eres el que estás ungido para derrotar enemigos. Yo no. Yo estoy diseñado para refugiarme en tu pecho, en tu corazón. Vengo a ti, sálvame de los enemigos que me persiguen. Por eso nosotros, dice Pablo, vamos a asirnos a Cristo. De ahí tú serás protegido de todo, porque tú no puedes defenderte de ningún enemigo, porque no fuimos diseñados ni constituidos para la defensa. Fuimos diseñados para la confianza en un pastor, para refugiarnos en un pastor. Y el pastor se llama el Señor Jesucristo, mi pastor viviente, mi pastor eterno, tu pastor. Y por eso en esta mañana decimos: pastor, mi pastor, Señor Jesús, en ti confiamos, en ti esperamos. Tú eres todo lo que necesito para poder vivir, porque mi vida está ahora en la mano del pastor. Isaí le entregó la vida de las ovejas en manos de el pastor David. O sea que la vida de las ovejas está en manos del pastor. Y hoy la vida nuestra está en las manos del Señor Jesús. Tanto esta poquita que nos queda, un soplo pequeño, ligero, que pasa rápido, ese poquito soplo está en las manos de tu pastor. Y el resto de vida eterna que vamos a tener está en las manos de tu pastor. La buena noticia es que la vida que me queda, más la vida que voy a tomar en resurrección, están en las manos de mi pastor, el Señor Jesucristo. Por eso no temas, confía plenamente y refúgiate en el Señor, porque los que estamos en Él, siempre nuestra vida está protegida, porque Él es el protector de la vida de los hijos de Dios, de la economía de Dios. Amada iglesia, bendecidos todos en este día, y que este pastor maravilloso, eterno, el Señor Jesús, se manifieste hoy en tu vida, mostrándote cómo te pastorea lleno de vida, lleno de amor, lleno de gracia, acercándote a donde encuentras todo lo que necesitas para que tu corazón esté saciado, bendecido y lleno de todo bien. Vuestro pastor es perfecto y Él te guía a abundancia, porque es un pastor maravilloso, el Señor Jesús. Por eso, paz para todos, y quedamos en las manos de nuestro pastor, el Señor Jesucristo, nuestro pastor eterno. Paz a todos, amada iglesia, bendiciones, nos vemos mañana en el nombre del Señor. Paz, amados, paz a todos, paz, muy bendecidos.